están? Bienvenidos a un capítulo más de Creciendo con Ara Rangel. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra. La palabra crea la emoción. ¿De qué se trata esto? ¿Cuántas palabras decimos al día? ¿Cuántas palabras comenzamos a conocer desde pequeños? ¿Cuántas palabras imitamos? Nada más las repetimos sin saber realmente su significado. Pues hoy vamos a tomar conciencia realmente en este crecimiento personal respecto a las palabras. Sabemos que hay algunas palabras que la misma palabra en diferentes lugares del mundo significan cosas distintas. Por ello, la importancia de saber qué impacto va a tener la palabra que decimos. Y el abrir la boca no nada más es abrirla porque sí, es abrirla para saber lo que vamos a decir, qué palabras vamos a ocupar y qué impacto va a tener en la otra persona. Hoy tenemos a un gran ser humano que tengo la fortuna de entrevistar llamado Eder Campos. Eder Campos, quienes lo siguen en sus redes sociales, de verdad que nos deja siempre reflexionando, pensando en cada una de nuestras acciones y el día de hoy pensando en cada una de nuestras palabras. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿A quién se lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Esa es la importancia de la palabra y cómo esto puede llevarnos a cierta emoción. Por eso hoy te invito a que te quedes conmigo. Estamos iniciando aquí en Creciendo, conozcamos un poco más acerca de Eder y empecemos con la entrevista. Ya lo dijo Murakami. Las palabras tienen poder y ese poder hay que saberlo usar de forma correcta. La palabra ha sido la principal herramienta usada por la humanidad para su evolución y entendimiento. Las palabras son tan mágicas que a partir del momento que salen de nuestra boca comienzan a crear su propia realidad. ¿Y qué realidad? La que nosotros queramos y estemos buscando. Aprender a simbolizar el lenguaje y verbalizar nuestros deseos es tener el poder de la palabra para materializar todo aquello que anhelamos en la vida. Cada palabra que usamos al hablar pareciera a simple vista que, tal y como la digamos, se puede transmitir de manera correcta según nuestro sentir. Sin embargo, el utilizar las palabras justas con la fonética y la intención adecuada conlleva un grado de importancia en su significado y puede transmitir algo que tal vez no nos imaginábamos. Por algo desde la antigüedad, los expertos siempre han demostrado que toda fonética y sonido que sale de la boca puede crear y materializar cualquier deseo del ser humano. La fuerza de las palabras se manifiesta por doquier, de múltiples maneras, en las más variadas circunstancias y en ocasiones como ni siquiera imaginábamos. Pero ¿por qué no te quedas conmigo y emprendemos este viaje de conocimiento y aprendemos el poder que pueden tener las palabras? Acompáñame en este nuevo capítulo de Creciendo con Ara Rangel. Escritor, investigador y conferencista internacional, Eder Campos es creador del proceso terapéutico epistemontoterapia, productor del Código de Magia, especializado en ciencias de la conducta y desarrollo organizacional y apasionado del psicoanálisis. Es autor del bestseller El éxito no existe. Cuenta con una maestría en comportamiento humano y con un doctorado en ciencias religiosas. Con más de 9 años de investigación de culturas milenarias y grupos sociales alrededor del mundo, Eder ha dirigido, entrenado y liderado equipos de jóvenes emprendedores y altruistas en distintos países, llevando a cabo proyectos de hermanamiento cultural, sentido humano, liderazgo e inteligencia emocional. Pues ahí está, qué importante es abrir la boca de inicio. Creo que ya con eso sabemos que estamos teniendo una fuerza y un impacto ante los demás y la importancia de la palabra es de lo que vamos a tratar y hablar el día de hoy. Y me encanta poder recibir en este espacio de Creciendo al doctor Eder Campos. ¿Cómo estás, Eder? Gracias de inicio por aceptar la invitación. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Sara. Un saludo para ti, para todo el programa y para toda tu audiencia. Gracias por la invitación y muy feliz, muy emocionado, pero sobre todo honrado de este espacio y de esta invitación. Qué lindo, gracias. De verdad he visto todo lo que has publicado en cuanto a tus redes sociales, también en cuanto a tu libro, todos los conocimientos que tienes. Y me encantaría que nos sumaras un poco de este conocimiento en cuanto a darle la importancia a la palabra. ¿Qué tan importante puede ser que eso mismo, la palabra, puede crear tu emoción? Sí, mira, el tema interesante para dar un contexto previo antes de mandar el mensaje directo es que la mayoría de la gente no le da tanta importancia a la palabra, pero hay que tener conciencia de algo. Y es que el lenguaje es lo que ha posibilitado, ha sido la herramienta que ha posibilitado la evolución de lo humano en la humanidad. Es decir, es aquel factor diferencial que nos da la vertiente de una creación diferente a todos los demás seres vivos o animales en este caso. Nosotros como animales racionales, más allá de la razón, es el lenguaje lo que nos da ese factor diferencial con los demás seres vivos y demás animales en este planeta Tierra, en el cual termina siendo nuestro hogar. Entonces, si finalmente hay animales más inteligentes que el ser humano, por ejemplo el delfín, que tiene una capacidad y usa más porcentaje de su capacidad cerebral que nosotros como seres humanos, pero ¿por qué no crear una realidad diferente? Creemos que tiene que ver por la cuestión de que, pues bueno, tenemos manos, tenemos piernas, pero todos los animales también tienen extremidades, también tienen formas de hacer las cosas, ¿no? Esto es una forma filogénica y ontogénica de entender la evolución del humano en la humanidad. Ahora, lo que nos diferencia ha sido la palabra, porque nos guste o no, somos hijos de textos que tienen que ver con escritos antiguos, que tienen que ver con Biblias, con escritos apócrifos y como escritos finalmente siendo hijos de la literatura, ¿no? Estamos constituidos por mitografías, ¿no? Nosotros en Occidente, por ejemplo, estamos constituidos por escritos judio-cristianos y mitos grecorromanos, pero finalmente termina siendo literatura. ¿Por qué la importancia de la palabra? Pues simplemente la misma respuesta está en la pregunta. Porque es importante la palabra. Y es importante por dos razones. Una, por sabiduría antigua y dos, por ciencia moderna. Entendiendo ciencia moderna como aquel estudio que ha posibilitado el entendimiento de la conducta y el comportamiento humano, que ha sido la psique, el estudio de la psique, lo que a partir del siglo XIX para acá se ha estudiado a través de la psicología, el comportamiento humano, los códigos de conducta, el psicoanálisis, etcétera, ¿no? Todo lo que a partir de Freud, Lacan y todos aquellos que empezaron el estudio de la psique, del preconsciente o del inconsciente, empezaron a descubrir. Pero por sabiduría antigua, en donde todas las culturas antiguas, milenarias y ancestrales determinaban como un factor preponderante, sublime, pero muy poderoso, que era la palabra. En todas las culturas antiguas, ellos determinaban que la palabra creaba la realidad que ellos vivían, ¿sí? La palabra es creadora de realidad. Por lo tanto, todo lo que salga de nuestra boca va a crear eso que estamos diciendo. Si hacemos una mirada lacónica de nuestra vida, o sea, una mirada rápida y vemos nuestras palabras, nos vamos a dar cuenta que todo lo que hemos vivido y hemos creado ha sido gracias al lenguaje que utilizamos. Así como nosotros decimos, híjole, es que la situación está muy difícil, pues justo porque está difícil. Híjole, es que no entiendo lo que está diciendo. Justo porque dices que no lo entiendes, es que no lo entiendes. Porque es una instrucción que estás mandando. El universo recibe la instrucción. Ni siquiera Dios estuvo exento de este paso. O sea, Dios no hizo el mundo pensando, sintiendo, meditando. Es como que, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. O sea, la pregunta aquí es, Dios dijo, hágase tal cosa y tal cosa se hizo. ¿A quién le dijo? Quién sabe, pero estaba diciendo, ¿no? Era el tema de la palabra. Exacto. La pregunta es, ¿qué estamos diciendo nosotros? O sea, ¿qué palabras están saliendo de nuestra boca para crear lo que estamos haciendo? Eso es por sabiduría antigua. La palabra es creadora de realidad. Por ciencia moderna, lo que sucede es que las palabras mandan mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales nosotros pensamos, actuamos, pero sobre todo sentimos. Una palabra puede transformar cualquier emoción, cualquier pensamiento y cualquier acción. ¿Por qué? Porque el pensamiento no genera la palabra. La palabra es generadora de pensamiento. Por eso no podemos decir tal cual las cosas de la manera en la que le estamos pensando.
pero sí al momento de, no sé si a ti te ha pasado o en tu audiencia ahorita que escuchen este mensaje, les ha pasado que de pronto estamos hablando y decimos algo, escuchamos lo que dijimos, no sabemos de dónde vino, pero viene ese eureka, ¿no? Y es como que, wow, yo dije eso y sacamos la frase del ciclo, ¿no? O sea, es como que, claro, o sea, me acabo de cachar en esto, porque la palabra dirigió al pensamiento, pero también dirigen a nuestras emociones. Por ejemplo, Ara, ¿qué pasa si tú dices, cuando hablamos de una crisis, por ejemplo, ¿cómo se siente hablar de crisis? Uy, ansiedad, angustia, te pones a pensar y a darle vueltas a la situación, cómo poder resolver el problema. Es una sensación no agradable. No agradable, ¿no? Pero si yo te digo, Ana, vamos a cruzar de aquí a acá, ¿cómo se siente hablar de cruzar algo? Como una esperanza, hay una manera de tener un camino, sí hay un avance, sí te proyectas un poco hacia donde vas a ir a dirigirte. Fíjate qué interesante. Tener conciencia no solamente de la etimología de la palabra, sino del origen que constituye el propio lenguaje, tanto del significado como del significante y la significación, parecen preceptos muy rebuscados para la gente, pero es importante que también la gente tenga la intención de ponerse a leer y a investigar acerca de esto. ¿A qué voy con esto? Qué importante es saber que crisis y cruce tienen la misma raíz, tienen el mismo origen. ¿Por qué? Porque si lo vemos por significación, una crisis se vive en una transición de pasar de un estado a otro estado, pero suena denso, ¿no? Y es como que, ay, estoy en crisis y lo sufro el proceso. Pero sí, es algo negativo. Sí, claro, pero hablar de un cruce que tiene la misma raíz también es una transición de un estado a otro estado. O sea, ambas palabras nos invitan a transitar de un estado a otro estado. Sin embargo, no es lo mismo que yo te diga, híjole, es que estoy en crisis, a decirte, estoy en un cruce, estoy cruzando algo, porque el cruce parece más afable, más ameno y más agradable en el transitar. Entonces, dejemos de vivir crisis y empecemos a entrar en cruces, porque entendemos que estamos pasando de un estado a otro estado. Esto es hacer conciencia que podemos dejar ir lo bueno para darle paso a lo mejor. Dejar ir lo bueno es dejar ir lo bueno que conocemos de lo que hemos dicho y hemos hablado, la crisis, y darle paso a lo mejor para vivir un cruce, cruzar de un estado a otro, cruzar de una creencia a otra creencia, cruzar de un estado emocional a otro estado emocional. ¿Cómo me siento yo respecto a lo que estoy diciendo? O sea, esto que yo estoy diciendo, ¿cómo me hace sentir? Y la pregunta más mágica de todas es, o sea, ¿está alineado lo que digo con lo que siento? ¿Y me funciona el sentirlo así? Porque si no me funciona, mejor me voy a leer y a investigar qué realmente es lo que estoy diciendo. ¿Verdad que vale la pena esto, Ara? Por supuesto, y es un Claro poco, y no. me lleva... Pero, ¿sabes? ¿Por qué no? A ver. ¿Es? Justo eso. Ahí hay que entrar, cuestionarnos. No, sí, no, ¿cómo? A ver, espérame, ¿no? ¿Cómo que no vale la pena? Si la pena es dolor y es tristeza, ¿por qué hacemos que valga el sufrimiento, el dolor y la tristeza de algo que debería de valer el esfuerzo, el acto de conciencia, el tiempo, la inversión que realizamos con la gente que amamos, con las personas que compartimos y de las cosas que estamos aprendiendo? ¿En dónde estamos poniendo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro corazón, nuestro espíritu? Hagamos que valga eso, ¿no? Dejemos que las cosas dejen de valer la pena y hagamos que valgan el tiempo, la alegría, el esfuerzo que es valioso para nosotros, ¿no? Por supuesto, Eder. Y es un poco el que nos hemos acostumbrado por educación a esas frases que no le damos importancia a la palabra, tal cual. Es algo que ya está dicho, que toda la familia lo viene diciendo, que en nuestro entorno ya es un cotidiano, es un constante, y pues ahí está. Y de alguna manera estamos programando también, por lo que entiendo, a nuestro cerebro a caer en cuenta de que es doloroso, que es algo angustiante en cuanto a la crisis que mencionabas. Y esas pequeñas diferencias en las palabras nos van a hacer un cambio por completo en nuestra actitud. Claro, y qué interesante darnos cuenta que mientras nosotros mentalmente con esa creencia que tenemos y creemos que vale la pena y eso es algo bueno, nuestra mente está creando una cosa creyendo que está en lo funcional o en lo correcto, pero nuestra palabra está dictando una realidad completamente diferente. Entonces, de pronto nos damos cuenta por qué el 97% de la población en la humanidad
al no tener conciencia de la palabra, viven inmersos o sumisos a un sistema en el cual el poder está en aquellos que tienen conocimiento de lo que se esconde detrás de la palabra. ¿A qué nos invita? A desocultar en palabras cuál es eso que está detrás, o sea, cuál es el deseo primario que instala nuestra propia palabra. Porque hablemos de cualquier cosa, es como la gente dice, quiero tener libertad financiera, pero ¿qué está deseando detrás de eso que menciona como libertad y segundo como financiera? Para algunos puede ser tranquilidad, para otros puede ser calma, para otros puede ser paz mental, para otro, cada quien le va a dar algo detrás de eso totalmente distinto. Entonces, claro que es importante el tema de la palabra, porque incluso el tema de la palabra puede regular nuestras emociones. No es lo que decimos, ni cómo lo decimos, es el desde dónde lo estamos diciendo. El desde dónde es el origen. Que dejar de que valga la pena, empezar a hacer que valga esa alegría, ese acto de conciencia, ¿no? Dejar de estar en crisis y vivir cruces, porque vamos a estar pasando de un estado a otro, ¿no? Dejar de trabajar. O sea, trabajar, por ejemplo, la propia palabra por significado es una herramienta de tortura. Claro, ¿no? ya terminas sufriendo el proceso de lo que estás realizando como una labor. Correcto, acabas de decir la palabra correcta, porque trabajar es una traba que además nos baja, que no es lo mismo laborar, un nuevo laboratorio de oración. Laborar es hacer con la oración, con la palabra, es vamos creando lo que estamos diciendo que estamos haciendo. Entonces, súmale a todo eso el tema de la emoción. Si alineamos nuestra palabra, o sea, lo que decimos en conciencia de nuestra emoción, porque no es lo mismo decirte, ay, pues sí, estoy muy feliz. Y tú lo ves y dices, pues no está, o sea, como que no me cuadra, ¿no? El tema de lo que estoy Mándale diciendo. el mensaje a tu cara al menos para sonreír, ¿no? O sea, no hay una concordancia, ¿sí? Cuando hacemos esto, cuando unimos la conciencia o sabemos lo que estamos diciendo y lo unimos con la emoción, esa es como la alineación interna de nuestros pensamientos y nuestras emociones para poderlo expresar. Esa palabra, cuando esto está alineado, tenemos congruencia personal. Si no hay congruencia personal en el camino, no hay conciencia de lo que vamos a encontrar en el destino. ¿Sí? No, si no hay congruencia en el camino, no hay conciencia en el destino. No hay congruencia en lo que yo estoy diciendo tal. Por eso cuando encuentro algo y digo, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me sucede esto? Porque no hubo congruencia previa. Entonces no hay conciencia de lo que se vive en el acto de lo que estamos recibiendo, de lo que nos está sucediendo, de lo que nos está pasando, o sea, de todo esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿No? Porque pues, tú dices, híjole, es que la situación está muy difícil y para la gente que dice eso, la situación está difícil. El más claro ejemplo que tenemos con los niños, o sea, tener esta capacidad de asombro y de dejarnos sorprender por lo que la palabra puede crear, ¿no? Desde ahí es la importancia de la palabra. Y exacto. Dios, el universo, el creador, llámale como quieras, hay algo supeditado en nosotros que tiene un poder de crear, pero nuestro poder para crear está en la palabra, unido con nuestras emociones. O sea, esa congruencia integral o personal o individual o interna, ¿sí? En el camino para tener esa conciencia del encuentro en ese destino, en eso que vamos a lograr después de haber dicho algo. Entonces, claro que es importante el tema del lenguaje y gracias por este mensaje y ojalá que el mensaje para ti, para tu equipo y para toda la audiencia y para todas las personas que nos lleguen a escuchar, la invitación es poner atención a lo que estamos diciendo cuando hablamos. ¿Qué se esconde detrás de las palabras? Escuchemos lo que estamos diciendo, ¿no? Dejemos de trabajar y comencemos a elaborar, a poner atención a nuestra palabra, porque con eso estamos creando una realidad diferente. Y si te has dado cuenta también, es un arma de doble filo, ¿no? A veces las palabras pueden llegar a lastimar más que cualquier acción física. Totalmente. Es una gran responsabilidad abrir la boca y emitir esas palabras. No nada más es decretar, que también esa es otra de las cosas que estamos acostumbrados. Tú decreta y se te va a cumplir. No nada más es pensar a futuro y poner como el objetivo en mente y escrito. Claro que te va a ayudar probablemente para tener algo más claro, pero desde dónde llega y desde dónde viene esa necesidad o ese decreto, tengo entendido por lo que estás diciendo, Eder. Sí, claro. O sea, el decreto como tal, yo le voy más a un mandato, a mandar los datos precisos de lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo cuando estoy hablando? Y eso es más directo en el tema de la emoción, regular nuestras emociones, pero también nuestras creencias.
y que finalmente una emoción, un pensamiento, una acción se traduce siempre a palabras. Derrida decía, nada hay fuera del texto. Todo es palabra. Una emoción se traduce a palabras, pero si esa palabra le cambiamos el significado, ¿no? O decimos una palabra, por eso ves que hay muchas palabras. Puede ser una misma palabra que puede tener una familia de significados. La misma palabra que decimos en México, en Colombia o en Perú, parecen significar cosas completamente diferentes porque están determinados por una cultura. Entonces, hacer conciencia de cuál es el significado real, pero sobre todo el significante, es decir, el origen, a qué nos invita esa palabra, tendremos conciencia de la realidad que estamos creando cuando nosotros hablamos. Y entonces, más allá de pensar antes de hablar, tendríamos conciencia de aprender, o sea, integrar una sabiduría, un conocimiento previo para saber lo que decimos cuando hablamos, y por eso que decimos es lo que pensamos, y eso que pensamos es lo que creemos, y eso que creemos es lo que nos hace sentir lo que estamos viviendo y experimentando. Todos los eventos en la realidad, todo lo que vemos afuera es una ilusión, es una percepción que tenemos. Percibimos la realidad cada quien de una forma diferente. Por lo tanto, el evento externo es completamente neutro. Nosotros le damos el significado a eso por dos razones. Uno, por experiencias pasadas de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido. Y dos, por expectativas que tenemos del futuro, por lo que creemos que es correcto, incorrecto, bueno o malo. Si salimos de lo que es bueno o malo y empezamos a encontrar lo que nos funciona, vamos a crear una realidad completamente diferente. Por eso, contestando a tu pregunta, es importante poner atención a las palabras y a lo que decimos. Sin duda alguna, Eder. Y la verdad que yo creo que no nada más a mí, a todo el mundo que nos está escuchando y nos está viendo, ya nos dejaste con esa reflexión de darle ese significado real a cada palabra que decimos para cambiar nuestro contexto, cambiar nuestros pensamientos y el darnos ese... el conocer que realmente de la palabra viene el pensamiento y no en sentido opuesto como lo habíamos pensado. Eder, mucho que platicar, mucho que seguir aprendiendo de ti, por algo tienes tantas conferencias, tienes un libro. Cuéntame dónde podemos encontrarte para ahondar más en estos temas. Qué linda, Ara, muchas gracias. Primero, gracias por recibir el mensaje y gracias por compartirlo. Segundo, el tema de las redes sociales, únicamente uso Instagram, me pueden encontrar en Instagram como @11 con número, 11 Eder Campos, igual en TikTok, @11 Eder Campos, Instagram o TikTok. En YouTube pueden encontrar mi canal como Eder Campos y en demás plataformas o en diferentes plataformas de audio o de podcast. El podcast se llama Creando Realidad Propia. Lo pueden encontrar en Spotify como Creando Realidad Propia. El mismo contenido que está en YouTube está en Spotify, así es que, pero cada quien prefiere una plataforma diferente, ¿no? Exactamente, Eder, de verdad te agradezco mucho tu tiempo, agradezco esta enseñanza y te prometo que a partir de hoy, de parte mía, va a empezar ese cambio en las palabras para no tener estas frustraciones internas que ya después igual podremos volver a reunirnos para hablar de otros temas tan interesantes que son las emociones. Muchas gracias, Eder, por tu tiempo, gracias por estar aquí. Nosotros en Creciendo vamos a continuar, ya casi termina el programa, pero seguiremos aprendiendo un poco más acerca de este tema, la importancia de la palabra. Continuamos. Hay que conocer la etimología de las palabras, eso ya me quedó claro y creo que es uno de los mensajes que nos deja el día de hoy Eder Campos a cada uno de nosotros, saber de dónde viene, cuál es la raíz, qué significado real tiene cada una de las palabras que decimos y bueno, como lo mencionábamos desde el principio y ahora, sabiendo más acerca del tema, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en el momento en el que abrimos la boca para decir una palabra. La comunicación no nada más es hacer llegar un mensaje
que creemos le va a llegar correctamente a la otra persona. Realmente hay que ser responsables, ser comprometidos en ese sentido de saber las palabras específicas, qué significado va a tener cada una de ellas y que nuestro comunicado, que la manera en la que lo vayamos a hacer sea justo la que nosotros queremos para evitar malos entendidos. Muchas veces existen estos malos entendidos por una mala comunicación. Qué malo que se pueda hacer esto en casa, porque es donde estamos todo el tiempo o la mayor parte del tiempo y es con las personas con las que convivimos y a las que más queremos normalmente. Justo por ello, el crear esa conciencia el día de hoy a partir de esta charla que tuvimos, dar ese mensaje correctamente con las palabras precisas. ¿Cómo hacerlo? Pues de la mejor forma, conociendo qué significa cada una de ellas. Espero haberlos dejado a ustedes también pensando en las palabras que han utilizado, cuántas palabras quisieran comprender mejor. Y hoy, como en todos los capítulos, dejarles este pequeño mensaje de reflexión, terminando un capítulo más de Creciendo con Ara Rangel. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Muy buen día. Con las palabras podemos lograr grandes cosas o, en su caso, derrumbarlas. Son más que sonidos. Las palabras moldean la mente para después convertirse en pensamientos o acciones. Son tan poderosas que a través de ellas podemos crear o destruir. Por eso su correcto manejo es de suma importancia. Una palabra amable puede suavizar las cosas. Una palabra alegre puede iluminar el día. Una palabra oportuna puede aligerar la carga. Una palabra de amor puede dar felicidad. Y una palabra correcta puede generar magia. En resumen, las palabras nos dan un camino en la vida. Y es por eso que quiero cerrar con una frase de nuestro invitado. Nuestra relación con el universo funciona como un tablero de ajedrez, en donde no importa el tiempo en que transcurre el juego, sino los movimientos que hacemos con cada pieza movida.